Wednesday el psíquico más fuerte. 236 Luke finalmente entró al vestíbulo. El lugar estaba tenuemente iluminado. Unas pocas velas tenues apenas iluminaban el espacio. Solo 30 minutos, pensó Luke con amargura. Caminó hacia el centro, preparándose para sentarse pero notó un movimiento detrás de él. Una figura se lanzó hacia abajo desde la parte superior del vestíbulo, aterrizando limpiamente en su posición. Luke giró el torso y se hizo a un lado. El pie de su atacante golpeó el suelo. Dio unos pasos hacia atrás y levantó una ceja, sabiendo ya quién era. ¿Tú también? Se supone que el vestíbulo es una zona segura. Tus entrenadores no pueden atacarte, dijo Natasha, avanzando con pasos ligeros, no soy parte del programa oficial. El cabello rojo de Natasha le caía casi sobre los hombros, con la mirada fija en Luke. Vestía ropa de combate ajustada, lista para luchar. Déjame descansar, maldita sea, pensó Luke, esquivando otro golpe de Natasha con apenas inclinar la cabeza. Natasha continuó su ataque. Sus puños cortaban el aire con precisión. Su técnica era impecable. Su cuerpo, ágil y fuerte. Pero no fue suficiente. No ahora, no contra el nivel actual de Luke. Cuando se conocieron oficialmente y vivieron en Jericho antes de que comenzaran las clases, Natasha podía derribarlo con un dedo. Incluso cuando Luke usó su telequinesis en aquel entonces, no fue rival para Natasha, quien lo entrenó en artes marciales, y nunca logró derrotarla. Pero ahora, era diferente. Había pasado por muchas batallas e innumerables entrenamientos. Tenía 4 auras. El nivel actual de Luke era suficiente para superarla sin esfuerzo. Esquivó 3 ataques más sin retroceder. Su cuerpo se movía con fluidez, como si ya supiera lo que ella iba a hacer. Y de hecho lo hizo. ¿Vas a seguir adelante? ¿O quieres ver si ya te superé? Preguntó Luke, esquivando una patada. No necesito ver nada, respondió Natasha sin parar. Ya lo sé. Pero me gusta ver tu nivel actual. Luke giró y, con una finta rápida, le atrapó la muñeca con una mano. Natasha intentó aprovechar el impulso para zafarse, pero ella iba un paso por delante. La bajó suavemente, sin forzar, guiándola hasta el suelo en un único movimiento suave. Sus respiraciones se mezclaron por un segundo. Natasha intentó usar su mano libre para golpearlo, pero Luke la detuvo, atrapándolo también. Oye, eso habría dolido, murmuró Luke, lo suficientemente cerca para que Natasha pudiera oírlo. ¿Por qué te quejas? Lo habrías esquivado o bloqueado de todas formas, dijo Natasha con una leve sonrisa. Intentó moverse, pero no pudo. Las manos de Luke sujetaban sus muñecas firmemente contra el suelo. Está bien, ya no puedes moverte. ¿Te rindes? Quiero dormir, dijo Luke con voz cansada. Natasha permaneció en silencio, con sus ojos fijos en los de Luke, quien también la miraba directamente. Recordaba con claridad las veces que él no podía vencerla, ni siquiera en un combate de entrenamiento. Cuando terminaba en el suelo, jadeando, mientras ella le corregía la postura con precisión. Y ahora él estaba allí. Sujetándola con ambas manos. Sin telequinesis ni aura azul. Solo fuerza y control. No hubo sorpresa ni irritación en Natasha, solo orgullo. Está bien, te dejaré solo, dijo finalmente Natasha. Genial, gracias, dijo Luke, aflojando su agarre. Se levantó lentamente y caminó hacia el único lugar de descanso en el vestíbulo. Un viejo sofá de 2 plazas sin cojines, con la estructura rígida y el respaldo bajo. Incómodo, pero mejor que el suelo. Se dejó caer con un suspiro, cerrando los ojos tan pronto como se acomodó. Natasha lo observaba desde el suelo, ahora sentada. Su cabello estaba un poco revuelto y su respiración aún era algo inestable. Ella lo miró con la cabeza apoyada en una mano, los ojos entrecerrados, como si lo estuviera observando y como antes, cuando le corrigió la postura, pero ahora con una expresión diferente. Más suave. ¿Vas a dormir así? Preguntó Natasha, levantando una ceja. Sí, es mejor que nada, respondió Luke sin abrir los ojos. Natasha captó el tono de su voz. No era solo agotamiento físico. Era el peso que llevaba. Y ella sabía exactamente por lo que estaba pasando. El entrenamiento que Fester, Gómez y Stanley le hicieron fue brutal. Pero además de eso, ella también sabía algo más. Si Luke hubiera querido, ya habría puesto límites. Podría habérselo dicho directamente. Y aunque los 3 entrenadores eran excéntricos, a veces francamente irracionales, si Luke se mantenía firme, lo escucharían. No seguirían atacándolo por la noche. Le darían descanso. Pero Lucas no lo hizo. Lo aceptó porque se lo exigía.
Natasha se levantó sin decir palabra y caminó hacia el sofá. Luke todavía tenía los ojos cerrados. Ella se sentó a su lado en silencio, luego le dio 2 palmaditas suaves en las piernas. Ven aquí. ¿Qué? Preguntó Luke, abriendo un ojo y mirándola de reojo. Acuéstate. Dormirás más cómoda que sentada en este sofá sin cojines, respondió Natasha sin cambiar de tono. Luke la miró por otro momento. En el pasado, recibir un gesto así de Natasha habría parecido imposible. Ella lo había protegido desde que era un bebé, lo había cuidado, pero nunca le había mostrado afecto ni cuidado, ya fuera maternal, fraternal o de cualquier otra índole. Incluso cuando descubrió su verdadera identidad hace unos años, cuando llegó por primera vez a Jericó, su relación no cambió mucho. Vivieron juntos unos meses, claro, pero luego enviaron a Luke al internado Nevermore y se separaron nuevamente. Su relación solo comenzó a mejorar después de que Natasha resultó gravemente herida mientras era perseguida por asesinos enviados por los Spellman. Fue entonces cuando Luke mostró una verdadera preocupación por ella y su vínculo comenzó a crecer. Desde entonces, había habido más cercanía entre ellos. Pequeños gestos. Conversaciones más largas. Pero nunca nada abiertamente cariñoso. Hasta que llegó Elliot. En esa pelea, Luke murió, literalmente, y regresó segundos después. Natasha lloró por él. Y luchó contra Elliot con furia, en una batalla que no podía ganar, pero que no le importaba. Después de que Luke volvió a la vida y mató a Elliot, Natasha lo abrazó con fuerza y se dejó emocionalmente vulnerable. Desde que regresó a la mansión Adams y comenzó su agotador entrenamiento, ella no se había separado de su lado. Ella no solo estaba presente, estaba abierta, cercana. Cariñosa. Casi cálido. Extraño e inquietante para Luke, quien ya había construido una imagen fija de Natasha. Una maestra de casa estricta, sin emociones, sarcástica y extremadamente disciplinada. Y ahora, allí estaba ella. Sentada a su lado. Ofreciéndole su regazo como almohada. Luke dudó un momento más. Natasha lo notó. Y aunque no dijo nada, pensó por un momento que sería vergonzoso ser rechazada. Sin decir palabra, Luke finalmente se acomodó. Apoyó su cabeza en sus piernas. Enseguida notó lo cómodos que eran, como una almohada, o incluso mejor. De hecho, podía descansar de verdad. Natasha lo miró, inmóvil al principio. Simplemente observó su rostro relajado, su respiración tranquila. Era difícil creer que el joven que descansaba en su regazo era el mismo niño flacucho que ella había cuidado en silencio durante todos esos años. El que fue expulsado de varias escuelas por su comportamiento rebelde. Natasha levantó lentamente la mano, como si cada centímetro hacia arriba exigiera más coraje que enfrentarse a un enemigo. Hizo una pausa por un segundo, luego, con cautela, llevó su mano al cabello de Luke y, finalmente, lo tocó. Con los dedos abiertos, pasó la mano por su cabello con movimientos suaves y constantes, como si temiera despertarlo, o ser apartada. Luke sintió su caricia, pero no dijo nada. Se sentía bien. Y si le ayudaba a dormir mejor, no iba a quejarse. Despiértame en 25 minutos, murmuró, con los ojos aún cerrados. Natasha levantó una ceja ligeramente y continuó acariciando su cabello. No, respondió ella con un tono firme y estricto. ¿Qué? Vas a dormir todo lo que necesites. Puedes permitirte un descanso de vez en cuando, dijo rotundamente. Si alguien intenta atacarte, lo detendré. Luke se quedó en silencio. Se dio cuenta de que no bromeaba. Su voz no era dulce ni suave. Y pensándolo bien, sí que se merecía un descanso como es debido, después de 3 agotadores meses de entrenamiento. Podía permitirse dormir unas horas. Está bien, murmuró Luke finalmente. En cuestión de minutos, su respiración se profundizó. Su cuerpo se relajó por completo y se quedó dormido. Natasha no se movió. Siguió acariciándole suavemente el cabello, en silencio. Se acabó el tiempo en el vestíbulo. Exactamente 30 minutos. Las puertas dobles del otro extremo se abrieron con un crujido. Fester entró primero, lleno de su habitual energía caótica, con los dedos chispeantes de electricidad y una sonrisa torcida en su rostro. Detrás de él venía Stanley, con las manos entrelazadas tras la espalda y caminando con determinación, como si ya estuviera planeando la siguiente fase del entrenamiento. Pero en cuanto cruzaron el umbral, se detuvieron. Natasha giró lentamente la cabeza y les dirigió una mirada. Fester se quedó paralizado al instante. La sonrisa se le esfumó del rostro. Stanley, que rara vez reaccionaba a las expresiones o palabras, también se detuvo. No dijo nada.
Ninguno de los dos necesitaba explicación. Esa mirada fría fue suficiente. Sin intercambiar palabra, ambos retrocedieron lentamente. La puerta se cerró detrás de ellos. Después de mucho tiempo, Luke finalmente consiguió el largo y merecido descanso que necesitaba. Unos días después, por fin, Luke dejaba la mansión Adams. Tras 3 meses de aislamiento y entrenamiento brutal, el aire libre lo llamaba como un eco lejano de libertad. Pero su entusiasmo se vio mermado por la naturaleza de la misión. Finalmente, Edgar lo guiaría hasta el arma del alma de Poe. Lo que significaba que, una vez que su tatarabuelo la encontrara, desaparecería para siempre. Su conciencia sería absorbida por el objeto, fortaleciendo su esencia, pero silenciando su voz para siempre. Luke lo sabía. Ese día marcaría su despedida definitiva. La misión en sí no parecía muy difícil, ya que Edgar lo guiaría hasta el arma como si fuera una búsqueda del tesoro. Pero sus 3 entrenadores desquiciados, Gómez, Fester y Stanley, jamás permitirían que algo tan importante se tratara como una simple salida. Tenían un plan. Utilice a Luke como cebo. No era ningún secreto que los Speedman querían a Luke muerto. No solo por el rencor centenario entre sus familias, sino también por todo lo que Luke les había hecho. Se le consideraba el Poe que más daño les había causado. Y luego estaba la profecía que Elliot mencionó durante su pelea. Una profecía que decía que Luke era peligroso para ellos. Desconocían los detalles exactos, pero era una razón más para expulsarlo de la Junta. Luke se había convertido en el objetivo número uno de todo un linaje ancestral de poderosos psíquicos. La idea era simple y suicida. Mientras Edgar lo guiaba hacia el arma, Luke se haría visible. Los ancianos demoníacos no podrían resistirse a cazarlo. La esperanza era que uno, o quizás dos, aparecieran. Una trampa perfecta para atrapar monstruos. Lucas aceptó confiado. Si aparece un tercero, intervenimos, había dicho Gómez con un tono serio poco común. Ni se te ocurra hacerte el mártir. Si mi pequeña víbora se entera de que te lastimaron, o algo peor, será mi fin. Luke asintió. Gómez metió la mano en su abrigo y sacó 2 pequeños objetos rectangulares. Estaban hechos de piedra negra lisa y pulida, no más grandes que una caja de cerillas. Cada uno tenía runas antiguas talladas, finas como vetas de plata. Toma, dijo, entregándoselos. Teletransportadores inversos. Y sí, son tan raros y valiosos como parecen. Luke tomó las piedras y las examinó sin mucho interés. ¿Cómo funcionan? Preguntó, más bien por cortesía. Si rompes el del cuervo, señaló Gómez, me teletransporto a tu ubicación exacta. El otro, con la runa de relámpago, invoca a Fester. No importa dónde estemos ni qué estemos haciendo. Llegaremos. Al instante. Recuerda, para que esos viejos demonios piquen el anzuelo, mi hermano y yo tenemos que estar lejos de donde estás. De lo contrario, no se atreverán a aparecer. Así que estaremos públicamente, visiblemente lejos, para atraerlos, explicó Gómez. Milímetros. Necesitan creer que estoy solo, sin refuerzos, asintió Luke. Exactamente. Así que si todo sale mal, si hay más de los esperados, si aparece uno de los ancianos, o el propio Edward, tienes que romper esas piedras de inmediato. Es la única manera de llegar a tiempo. Sin ellas, no hay posibilidad. ¿Entendido? Preguntó Gómez, serio. Entendido, repitió Luke. Unas horas antes de partir a su misión, Luke abrió su portátil. Listo para una videollamada con Wednesday. La pantalla cargó. Al instante, apareció una habitación. Gótica, sombría y elegante. Sentada con las piernas cruzadas en la cama, Wednesday Adams lo miraba a través de la cámara con su expresión habitual, inmóvil, ojos oscuros como la tinta, y una taza de té humeante entre los dedos. Fue un tiempo récord hoy. Abriste esquipe bastante rápido, dijo Luke con esa media sonrisa que siempre parecía desafiarla. El miércoles lo miró sin emoción y le preguntó. ¿Seguirás sonriendo como si fuera una especie de victoria cada vez que tengamos una videollamada? Es una victoria. Convertí a la reina antitecnología en una videollamada habitual. Deberías agradecerme. Estás evolucionando, respondió Luke. Lo que hago por eficiencia táctica no cuenta como evolución. Es simplemente una herramienta útil para mantener informes periódicos y para ver tu cara, respondió Wednesday. Lo dijo como si fuera una simple observación, sin vacilar, sin aparente emoción. Como si hablara del tiempo o de la temperatura del té. ¿Eso significa que me extrañas? Preguntó Luke, levantando una ceja. Sí, respondió Wednesday con franqueza.
Han pasado más de 2 meses desde la última vez que te vi. La última vez fue durante las vacaciones de invierno, cuando estabas envuelto en vendas y seguías insistiendo en entrenar con una costilla rota. Después de eso, volvía nunca más. Te quedaste aislado. Han pasado exactamente 68 días. Luke recordó aquella vez. Porque se distrajo un segundo, o incluso menos, el maldito Fester logró asestarle un golpe brutal que le rompió más de una costilla. Con toda la fatiga y las lesiones acumuladas, ni siquiera su autocuración pudo seguirle el ritmo. Yo también te extraño, dijo Luke al fin, con sinceridad. Su voz era un poco más baja, menos burlancia. El miércoles lo observó de cerca. ¿Cuánto? Preguntó ella. ¿A qué te refieres con cuánto? Preguntó Luke confundido. Numéricamente. ¿De qué manera me extrañas? Preguntó Wednesday, dejando su taza de té en la mesita de noche con elegancia. Luke abrió la boca, y luego la cerró. Parpadeó. No lo sé. No creo que sea algo que se pueda medir. ¿Cómo se mide cuánto se extraña a alguien? Preguntó, desconcertado. El miércoles no lo dudó. Lo mido por la cantidad de veces que estoy a punto de contactarte telepáticamente a través de nuestro enlace, y no lo hago. Luke parpadeó. Ella continuó con calma, como si explicara una regla. En promedio, pienso en contactarte entre 13 y 15 veces al día. Más aún si los adolescentes idiotas de por aquí me irritan demasiado. No lo hago porque sé que estás concentrado en tu entrenamiento y respeto tus límites, pero lo pienso. Y llego la cuenta. Luke no respondió de inmediato. Simplemente la miró, asimilando la confesión. Entonces, ¿me extrañas unas 13 veces al día? 978 veces desde que regresé a nunca más. Hasta hoy. 14,3 en promedio, para ser exactos, corrigió Wednesday. Hubo una pausa. Miércoles entrecerró los ojos ligeramente. Ahora quiero tu número. Cuantitativo. Sin evasivas. Dímelo, exigió. ¿Ahora me pides números? Preguntó Luke, levantando una ceja. Sí. Dime. Dame un segundo. Lo estoy procesando, dijo Luke, cerrando los ojos brevemente. Su mente, potenciada por su aura azul, trabajaba con velocidad quirúrgica. Rastros mentales, asociaciones involuntarias, imágenes repetidas del rostro de miércoles, impulsos de acercarse, recuerdos conscientes e inconscientes, y todo fluyó con precisión matemática. Y entonces llegó la respuesta. 1146 veces desde la última vez que te vi, dijo Luke, abriendo los ojos. El miércoles permaneció completamente inmóvil. Incluso el tenue vapor que salía de su taza de té parecía congelarse en el aire. ¿Promedio diario de cuánto? Preguntó finalmente, sin emoción, pero con un ligero cambio de tono. Casi imperceptible. 16,8, respondió Luke. Wednesday lo observó en silencio. No porque dudara de la cantidad, pues sabía que Luke no mentía en estas cosas, sino porque no esperaba que alguien pensara en ella más veces de las que ella pensaba en ellas. Y se consideraba obsesionada con Luke. Supongo, que ganas, admitió Wednesday, aunque la palabra sonó extraña saliendo de sus labios. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue íntimo. El miércoles volvió a hablar primero. Sobre tu misión. El plan funciona, pero tiene lagunas peligrosas, dijo sin rodeos. ¿Agujeros peligrosos? No lo creo. Si rompo las piedras, tu padre y tu tío estarán listos para luchar de inmediato, respondió Luke, cruzándose de brazos con calma. Exactamente. Si rompes las piedras. Pero te conozco, Luke, dijo Wednesday. Ah, ¿sí? ¿Y qué crees que haré? Preguntó Luke con una leve sonrisa. Intentarás hacerlo todo solo. Si aparece más de uno, incluso tres, te mantendrás firme en la lucha solo para superarte. Porque confías en tus habilidades. Lo sé. Desde que mataste a Elliot y despertaste tu cuarta aura, te crees invencible. Recuerdo perfectamente lo que dijiste al recobrar la consciencia, respondió Wednesday. Luke no lo negó. Guardó silencio, y Wednesday continuó sin suavizar el tono. Y ahora que has entrenado con mi padre, mi tío y tu abuelo, estoy seguro de que tu fuerza ha crecido. Mucho. Pero también tu confianza. Demasiada. Luke estaba a punto de hablar, pero Wednesday continuó. Siempre te han gustado las batallas, Luke. Pero ahora veo algo diferente en ti. Una seguridad que roza la arrogancia. Como si de verdad creyeras que ahora eres el elegido. Intocable. Un ser por encima del peligro. Lo dijo sin dureza ni reproche.
Y aunque lo seas, este plan no está diseñado para que presumas de tu progreso. No es una prueba. No es un espacio para tu ego, añadió Wednesday. Luke frunció el ceño, esta vez sin rastro de sonrisa. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó con un tono más serio, incluso ligeramente insatisfecho. El plan es simple. Si los viejos pican, ya sean 1, 2 o 3, no importa cuántos. En cuanto aparezcan, activas las piedras. Mi padre y mi tío llegan, se unen y los eliminan, respondió miércoles. Tu padre me dijo que no era necesario usar las piedras si solo aparecían 1 o 2. Dijo que sería bueno para mi entrenamiento, dijo Luke, chasqueando la lengua. Incluso él se consideraba más que suficiente para matar a un anciano demonio. El miércoles entrecerró los ojos. Su expresión estaba helada por la exasperación. No escuches a mi padre, idiota. Oye, muestra un poco más de respeto por tu papá, pensó Luke. Él todavía cree que esto es parte de tu entrenamiento, pero no lo es. Estamos en guerra. No hay razón para exponerte innecesariamente cuando aún hay batallas más difíciles por delante. No quiero que te lastimen por culpa del idiota de mi padre, ni porque te creas invencible, dijo Wednesday. Sé lo que hago, Wednesday. Luché batallas a vida o muerte incluso antes de conocerte. No soy un idiota que busca morir por reconocimiento. Nunca lo fui, dijo Luke con brusquedad. Lo sé, respondió miércoles, con un tono más suave de lo habitual, no tan agudo ni monótono. Pero antes de que pudiera justificar su preocupación o aliviar la tensión, Luke continuó. ¿Recuerdas hace unos meses, cuando esos demonios menores atacaron la mansión de Ajax durante su fiesta de cumpleaños? El miércoles no respondió, pero por supuesto que lo recordaba, y sabía exactamente por qué Luke lo mencionaba. Cuando eliminé a los demonios menores, fui a ayudarte, y te pusiste furioso. Me gritaste por matar a tus objetivos, continuó Luke, directo al grano. Dijiste que no necesitabas que nadie interviniera, que sabías lo que hacías. Y ahora estás haciendo justo lo que no querías que hiciera. Eso fue diferente. Los demonios menores de aquel entonces no representaban una amenaza real para mi vida. Nunca se debe subestimar a un anciano demoníaco, justificó Wednesday. Para mí, es solo otro viejo psíquico que no ha luchado en siglos y ha pasado años escondido en las sombras. Igual que un demonio menor, dijo Luke, con un tono lleno de absoluta confianza. Hubo un segundo de silencio. Miércoles apretó los labios ligeramente, sin dejar de mirarlo. Ahí está. Esa confianza absoluta, murmuró. Luke la escuchó, pero no dijo nada. No dudo de tu fuerza, Luke. Nunca lo he hecho. Pero me importa lo que te pase, y si hay una manera de reducir el riesgo de que te lastimen, quiero que la tomes. No porque no confíe en ti, sino porque te amo. Y si puedo evitar que te lastimen, lo haré, dijo Wednesday, tan claro y directo que tomó a Luke por sorpresa. No era extraño oír eso de Wednesday. Ya lo había dicho antes. Lo había demostrado. Pero cada vez que lo decía así, con esa mezcla de fría lógica y brutal ternura, seguía tomándolo por sorpresa. Luke respiró profundamente. De acuerdo. Tú ganas. Romperé las piedras en cuanto aparezca el primer anciano, dijo finalmente. No pudo decir que no después de la preocupación que le mostró su hermosa novia gótica. Promételo, dijo el miércoles. Luke levantó una ceja, medio confundido, medio divertido. Está bien, lo prometo. Más te vale cumplir tu palabra. Mi padre y mi tío me dirán si los teletransportaron a tu ubicación. No podrás mentirme, dijo Wednesday, con un tono más relajado, casi juguetón. Pero la advertencia seguía ahí, tan afilada como el filo de una daga. Lo juro. Lo haré. Eres la única persona que puede hacerme cuestionar mis instintos de batalla con solo mirarme a través de una pantalla, dijo Luke con una leve sonrisa. ¿Y tú? ¿Cómo va todo en Nevermore? Preguntó Luke, cambiando de tema. Las clases continúan. Las misiones también. El ambiente es más tenso. Pero los adolescentes aquí siguen siendo irritantes en todos los sentidos. Nada que no me esperara, respondió Wednesday. Ah, entonces tú puedes ir a misiones y ponerte en peligro, pero yo no. Preguntó Luke, recordando que Wednesday tenía un permiso especial para salir del campus y cumplir misiones. Lo que yo hago no se compara con lo que tú estás a punto de hacer, Luke. Mis tareas son reconocimiento, infiltración y recopilación de información. Trabajo con otros marginados, con aliados. Nadie espera que me enfrente solo a un anciano demoníaco. Y si alguna vez lo hiciera, no sería sin refuerzos, respondió Wednesday con calma. Luke dejó escapar un suspiro.
No puedo ganar una discusión contigo hoy. La conversación luego se volvió más relajada. Hablaron unos minutos sobre la vida cotidiana del miércoles, que era mucho más interesante que el entrenamiento aislado de Luke. Y justo cuando el miércoles estaba terminando una frase, un sonido interrumpió la videollamada. Era música pop. Brillante. Pegadiza. Irritantemente alegre. Luke inclinó la cabeza, frunciendo el ceño con una mezcla de burla e incredulidad. ¿Miércoles, en serio? ¿Música pop? ¿Te tienen como rehén? Parpadea 2 veces si te han secuestrado espías enemigos. La mirada de Wednesday se desvió brevemente hacia un punto fuera de cámara. Luego volvió a mirarlo. Estoy compartiendo habitación. Eso es todo. ¿Y aún no la has amenazado de vida? No, y todavía no. ¿Y desde cuándo tienes compañero de piso? Creía que tenías un permiso especial para estar solo, ya sabes, como tu autorización para salir del campus y todo eso, preguntó Luke con cierta curiosidad. El miércoles se metió un mechón de cabello detrás de la oreja y entrecerró los ojos ligeramente. Surgieron algunas cosas, nada importante. Me tengo que ir. Adiós. Recuerden romper las piedras, dijo Wednesday, terminando la llamada. ¿Qué acaba de pasar? Se preguntó Luke desde su habitación, con expresión de desconcierto. Al ver la hora, se estiró y se levantó. Era hora de prepararse. Y la habitación del miércoles desde su cama, Wednesday no se movió ni un segundo. Luego, lentamente, desvió la mirada hacia el otro lado de la habitación. El contraste era imposible de ignorar. Lámparas colgantes, almohadas de colores pastel, una manta con estampado floral. Y en medio de todo, acostada de lado, Enid Sinclair la miraba desde su cama con una expresión vacía, aunque no parecía tan alegre como su música pop. Nunca pensé que te preocuparías tanto por alguien. Si el color te enferma, esto podría ser fatal, dijo Enid en tono burlón. El miércoles no respondió de inmediato. Simplemente la miró con su habitual expresión inquebrantable. ¿Escuchaste toda la conversación? Preguntó finalmente, sin levantar la voz. Enid asintió. Supongo que alguien que tiene un blog de chismes no puede resistirse a escuchar a escondidas. Qué curioso, dijo Wednesday secamente, con clara intención de ofender. Hace meses que no uso mi blog, lo sabrías si leyeras algo más que libros antiguos o informes de guerra o lo que sea, respondió Enid, inclinando la cabeza. El miércoles no respondió durante unos segundos. Se quedó mirando a Enid. Desde su regreso a Nevermore tras las vacaciones de invierno, Wednesday había mantenido una doble agenda. Clases y misiones. Sabía que la guerra era silenciosa pero activa, llena de enemigos infiltrados, alianzas cuestionables y muertes encubiertas. Y Enid Sinclair, para su sorpresa, había cumplido su palabra. No se había acercado a Luke. No había buscado contacto. Pero había sido útil, extremadamente útil. Se ofreció como aliada en la guerra y cumplió sin dudarlo. El miércoles la había visto derrotar a atacantes encapuchados en 2 misiones separadas, sin piedad, sin miedo y con una precisión que no solía asociar con una chica que solía cantar canciones pop cuando se despertaba. La eficiencia de la mujer lobo la había convencido. Había mucha gente en Nevermore cuya lealtad era cuestionable. Algunos fingían ser neutrales. Otros simpatizaban en secreto con los Spellman. La confianza era difícil de conseguir. La cantidad de partes neutrales y enemigos potenciales era mayor de lo que ella y Luke habían pensado inicialmente, incluso en una escuela como Nevermore, que era mucho más indulgente con los normies. Pero Enid era leal, por razones obvias. La obsesión que Wednesday conocía demasiado bien en Enid por Luke garantizaba que ella nunca lo traicionaría. Su lealtad estaba garantizada, incluso si provenía de un lugar incómodo. Por eso Wednesday había decidido que compartirían habitación otra vez. Por eficiencia. Por estrategia. Y porque, en el fondo, confiaba en Enid más que en la mayoría. Compartir habitación de nuevo había sido y extraño. Al principio, apenas hablaban. Rotaban horarios. Intercambiaban informes. Planeaban misiones. Todo era táctico. Pero con el paso de las semanas, algo más había vuelto a aparecer. No era amistad, sino familiaridad. Ya no eran amigos como antes. Pero tampoco eran desconocidos. ¿Te molesta que lo haya escuchado todo? Te amo, Luke, por favor regresa sano y salvo, no pelees, no te lastimes, necesito tu amor eterno. Qué dulce, Wednesday, dijo Enid en tono burlón. ¿Debería reactivar mi blog y escribir sobre ello? Todos se sorprenderían al saber que la reina de hielo es tan tierna, añadió. El miércoles la miró con expresión firme.
En los últimos meses, la chica lobo se había vuelto mucho más aguda que antes. No solo con ella, Wednesday también lo había notado en clase. Enid seguía siendo extrovertida, alegre y entusiasta. Pero ahora había algo nuevo en ella. Una agudeza incisiva. En el pasado, Enid evitaba la confrontación, ni verbal ni física. Pero ahora, era diferente. Si alguien la desafiaba, respondía. Incluso con Bianca, a quien Enid alguna vez admiró o temió, la autoproclamada abeja reina de Nevermore. De hecho, Bianca ahora la evitaba durante ciertos entrenamientos. Y no era la única. Algunos estudiantes, sobre todo en las clases de combate físico, empezaban a temerle. Enid no se contuvo. Había desarrollado una intensidad que rozaba lo salvaje. Se movía con precisión, con ferocidad. Y cuando estaba enfadada o de mal humor, se notaba. Se había ganado tanto el respeto como el miedo. ¿Celoso? Preguntó miércoles con una mirada claramente provocativa. La palabra cayó como un peso. Directa. Golpeando justo donde dolía. La sonrisa petulante de Enid se desvaneció al instante. Sus ojos, sorprendidos, desprevenidos, casi dolidos. No esperaba que Wednesday atacara allí, sobre todo después de admitir que estaba siendo sentimental, solo para contraatacar con precisión quirúrgica. Enid chasqueó la lengua, frustrada. No eres tan bueno discutiendo como crees, murmuró, aunque ni siquiera ella lo creyó. Se dio la vuelta en la cama, dándole la espalda a Wednesday. Wednesday la observó unos segundos más, con los ojos oscuros y la expresión inmutable. Pero bajo esa máscara ya apareció una leve sonrisa. Apenas perceptible. Había ganado la discusión. Como siempre. Con todos, menos con una persona. Luke. Él era el único que realmente podía desafiarla, que no se acobardaba ante su agudeza ni se desmoronaba ante su precisión. El único con quien sus discusiones no siempre acababan en victoria. Pero incluso él había cedido hoy. Luke estaba volando hacia la frontera entre Ohio y Pensilvania. Había hecho un pequeño cambio de planes. Antes de ofrecerse como cebo, recuperaría el arma del alma de su familia. Tenía mucho más sentido asegurarla primero, y luchar con ella en su poder. Además, sería una buena oportunidad para familiarizarse con el arma y empezar a probarla en combate real. La distancia desde Nueva York era de unos 600 a 700 kilómetros. Gracias a su reciente entrenamiento, su velocidad de vuelo había mejorado significativamente. Así, en una sola noche, tras salir de la mansión Adams en secreto, logró llegar a su destino, guiado por Edgar. Era de noche. El aire tenía un olor seco y extraño. Y el silencio era absoluto. Estamos cerca, dijo Edgar, apareciendo a su lado como una sombra translúcida, flotando con él. Su brillo era más tenue que nunca. Luke descendió suavemente, aterrizando en lo que parecía haber sido una carretera, o lo que quedaba de ella. Grietas lo atravesaban por todas partes, y de algunas de ellas se elevaba un tenue vapor blanco como volutas de humo. A pocos metros, un letrero oxidado y retorcido resistía el paso del tiempo. Centralia, y Luke leyó el cartel. Entonces volvió a mirar el camino donde había aterrizado. Estaba devastado, como si hubiera ocurrido un terremoto, pero no lo parecía. El vapor blanco que salía de las grietas sugería algo más. Bienvenido al infierno 666, pensó Luke mientras leía una inscripción con tiza en un tramo del camino. El nombre no le decía nada. Curioso, sacó su teléfono y lo buscó. Lo primero que apareció fue un artículo de Wikipedia. Centralia, Pensilvania, es un pueblo fantasma. El lugar fue evacuado debido a un incendio subterráneo que comenzó en 1962 y aún arde. El incendio fue causado por un accidente en un vertedero ubicado sobre una veta de carbón. Durante décadas, el calor y el monóxido de carbono hicieron imposible vivir allí. La veta de carbón continúa ardiendo y los expertos dicen que podría hacerlo durante otros 250 años. Las únicas señales del incendio, que arde a 1600 metros de profundidad, son algunos respiraderos subterráneos que expulsan humo al sur del municipio. Otras fuentes de humo y vapor provienen de un tramo abandonado de la Ruta Estatal 61, cerrado en la década de 1990 tras la aparición de varias grietas superficiales, así como de la zona del cementerio y otras zonas aledañas. Luke dejó escapar un silbido bajo después de leerlo y compartir la información con Edgar. A Wednesday le encantaría saber la historia detrás de este lugar, probablemente ya lo sabe, pensó. Luke, guiado por Edgar, caminó por el camino a un ritmo constante, casi como si estuviera haciendo turismo.
Una agradable expedición después de tanto tiempo encerrado, entrenando sin parar. El contraste entre el silencio fantasmal del lugar y el bullicio habitual de su rutina era casi agradable. Observó los alrededores. Árboles retorcidos, postes inclinados, restos de casas ahogadas por la maleza. Todo emanaba un aura desoladora, casi irreal. Todo por culpa de un incendio en una mina de carbón, murmuró Luke. No lo creo del todo, dijo Edgar, y Luke levantó una ceja, esperando una explicación. Escuché algunos rumores hace un tiempo, en 1962, cuando entrenaba al abuelo de tu padre, tu abuelo. Algo ocurrió aquí en 1962, algo relacionado con marginados. No fue una mina de carbón ni un simple incendio, dijo Edgar. ¿Oh, una batalla? Edgar asintió. Sí. Desconozco los lados ni las razones. No era asunto mío, pero no es tan simple como lo hace parecer el gobierno normal. Luke miró a su alrededor, observando el vapor que se elevaba de las grietas del camino. Así que el gobierno normal lo ocultó, exactamente, confirmó Edgar. Luke bajó la mirada, pensativo. Había vivido una situación similar en primera persona. Su batalla en Sunnyvale contra Elliot había sembrado muerte y destrucción en el pueblo. Más de 1000 normies muertos, millones en daños estructurales y todo había sido disfrazado por el gobierno como un desastre natural. Hacía tiempo que había descubierto que, en las más altas esferas del poder político, había gente normal que era plenamente consciente de la existencia de los marginados. Lo sabían desde hacía generaciones. Simplemente habían decidido que era mejor mantenerlo oculto a la opinión pública. Vampiros, hombres lobo, psíquicos, normies, todos compartiendo el mismo país en una paz frágil. Algunos no querían problemas y vivían en sus propios círculos. Otros, como Elliot, querían afirmar su superioridad mediante el derramamiento de sangre. ¿Crees que fue esa misma división del gobierno normie la que encubrió esto también? Preguntó Luke. Si no hubiera perdido el conocimiento en Sunnyvale, podría haber conocido a los agentes secretos normales que manejaron el encubrimiento. Naturalmente, el incidente creó tensión entre ambos mundos. El de los marginados y el de los normales. Como siempre, los normies estaban en alerta máxima. Temían que Sunnyvale fuera el comienzo de algo mayor. Una guerra, una rebelión, una fractura en la frágil convivencia. Sabían que, aunque los marginados eran pocos, si alguna vez decidían unirse y atacar, el daño sería catastrófico. Pero se llegó a un acuerdo. En parte, gracias a Gómez, una figura prominente en el mundo de los marginados debido a su linaje psíquico, poder e influencia. Pero también respetado y temido en el mundo normal por sus conexiones políticas y su vasta fortuna. Su intervención, junto con los amplios recursos de la familia Adams, fue lo que evitó que el incidente se agravara. Gómez calmó las aguas, movió los hilos necesarios y el incidente se encubrió. Como tantos otros antes. La tregua se mantuvo. A pesar de todo, los normales no querían una guerra. Sabían que un conflicto abierto significaría el infierno en la tierra. Pero tampoco confiaban plenamente en la pasividad de los marginados. El miedo siempre estuvo ahí, latente. A pesar del horror de Sunnyvale, comprendieron que se trataba de un conflicto interno. No de un ataque deliberado contra los de su especie. Los marginados tampoco querían una guerra abierta, excepto los Spellman, cuyo objetivo principal era la guerra y sus aliados secretos. Pero aún no habían podido actuar, ya que muchas otras facciones marginadas los perseguían para eliminarlos a ellos y a sus aliados. Los marginados sabían que su población era pequeña. A pesar de sus extraordinarios dones, los superaban ampliamente en número. Los normies, aunque carecían de poderes sobrenaturales, contaban con millones de soldados, tecnología avanzada, armas químicas y biológicas, equipo militar de vanguardia, incluso bombas nucleares. Por otro lado, los normales también comprendían el verdadero peligro. Porque los marginados no eran solo fuerza bruta ni individuos aislados con talentos extraños. Sabían que un psíquico de alto nivel podía matar a miles con facilidad. Que un solo vampiro podía sembrar el caos en una ciudad entera si no se le controlaba. Pero lo más inquietante, era lo que no entendían. Lo que los normies temían en silencio era el conocimiento oculto. Los métodos que desafiaban su lógica científica. Psíquicos capaces de manipular mentes, reescribir recuerdos, inducir emociones y romper voluntades. Vampiros que utilizaban antiguas técnicas de hipnosis, control de sangre y encantamientos desconocidos. Cambiaformas imposibles de rastrear. Cantos de sirena capaces de provocar suicidios masivos. Cada especie tiene su propia forma de alterar el orden establecido.
Y además, brujería, grimoríos antiguos y más. Visto desde esa perspectiva, tal vez los normales deberían estar agradecidos de que la mayoría de los marginados no buscan dominar el mundo. Que no pretenden reducir a la humanidad a esclavos sin mente ni convertir las ciudades en granjas de sangre. Que, en el fondo, la mayoría solo quiere vivir en su propio mundo, lejos de la histeria colectiva y del sistema normal. O incluso vivir en él, sin causar caos. Por eso los normies encubren incidentes sobrenaturales. No por ignorancia, sino por miedo. Por pragmatismo. Prefieren encubrir una masacre causada por marginados con titulares como terremoto o accidente químico que declarar una guerra que saben que no pueden ganar completamente y que podría ser desastrosa. Es un equilibrio frágil y precario. Pero uno donde, por ahora, el límite se inclina ligeramente y hacia los marginados. Edgar flotaba en silencio a su lado. Luego asintió. Sí. Por lo que sé, es una división secreta del gobierno. Especializada en lo sobrenatural. Parias, criaturas extrañas, monstruos, todo lo que no encaja en su mundo ordenado. Sé que existen y que están muy bien financiados. No los subestimes solo porque sean normales, añadió, mirando de reojo a Luke. No soy un experto en su estructura, claro. En mi época, no me importaban mucho los normales. Pero con los años, he aprendido algunas cosas. Lucas escuchó atentamente. No son tan débiles como parecen individualmente. Su ventaja no es solo la tecnología, las armas o el número. También tienen gente entre ellos, que no es del todo normal, continuó Edgar. ¿Híbridos? Preguntó Luke. Exactamente. Hijos de personas normales y marginadas que fueron atraídos a su lado y despertaron sus genes marginados. No esperes ver psíquicos, somos extremadamente raros y solo nacemos en linajes muy específicos, pero podrías ver gorgonas, hombres lobo y similares, confirmó Edgar asintiendo. Milímetros. Aún así, no pueden ser tan poderosos. Sus armas nucleares son más peligrosas, murmuró Luke. Después de todo, seguían siendo híbridos. Y la mayoría de las veces, solo heredaban un gen, lo que significaba que quizá ni siquiera tuvieran poderes. Y aunque los tuvieran, seguirían siendo débiles, al menos comparados con él. Un psíquico con 4 auras. No todo el mundo puede ser un Poi y definitivamente no uno como tú, dijo Edgar. Gracias por el cumplido, respondió Luke sinceramente. Edgar sonrió y no dijo nada más. Siguieron avanzando hasta que llegaron al centro de Centralia. Calles rotas. Casas abandonadas, invadidas por la vegetación. Ventanas vacías como ojos ciegos. Una niebla baja lo cubría todo, flotando como si respirara. ¿Qué es esto? Silentilla. Quizás se inspiró en este lugar, pensó Luke, observando la zona. Después de eso, amplió su dominio, un campo de percepción que se extendió por varios kilómetros, atravesando materia, estructuras, terrenos e incluso capas subterráneas. Y por fin lo sintió. Una presencia con una presión antigua y pesada. Silencioso, pero vivo. Como si una conciencia yaciera latente bajo la tierra, sin aliento, inmóvil y pero consciente. A más de 1600 metros de profundidad. Encontré el arma, dijo Luke. La niebla se agitó ligeramente mientras Luke daba unos pasos hacia la ciudad abandonada. Podía sentir la presencia del arma. Inmóvil, pero para su sorpresa, percibió una leve conexión. Como si el arma lo llamara. No como una voz. No como un pensamiento. Sino como un pulso y una sutil oleada de energía que parecía conectar con él. Algo que reconocía su linaje. Es normal que tengas una conexión, dijo Edgar cuando Luke se lo contó. Sí, murmuró Luke, con la mirada fija en el suelo agrietado. Cuando expandió su dominio casi por completo, no solo sintió la presencia del arma, sino también la de los humanos. Un gran número de ellos, ocultos en el interior de un edificio que, a diferencia del resto, había sido restaurado. Cuerpos entrenados. Latidos cardíacos constantes. Comunicación constante a través de auriculares. 2 híbridos, pensó Luke, sin mucho interés. Pero algo más llamó su atención, en ese mismo edificio, en una habitación aislada, había una extraña presencia. ¿Un paria, o un monstruo? Se preguntó Luke, arqueando una ceja. Sabía que debían ser personal del gobierno, normal y capacitado para manejar amenazas sobrenaturales. Posiblemente parte de la misma división secreta que encubrió lo ocurrido en Sunnyvale. Y lo habían visto claramente. Caer del cielo no era precisamente discreto, sobre todo teniendo en cuenta que tenían vigilado a todo el pueblo. Pero no se molestaría en contactarlos. Recuperar el arma era la prioridad.
Volvió la mirada hacia el suelo y flexionó ligeramente los dedos. Losas de hormigón y láminas de piedra comenzaron a moverse, separadas por una fuerza invisible. Las viejas grietas que recorrían Centralia, abiertas décadas atrás por el fuego subterráneo y el abandono, ahora se ensancharon, se estiraron aún más gracias a su telequinesis. Una de ellas, la más profunda, se abrió justo debajo de sus pies. Un agujero negro que parecía capaz de tragarse el mundo. Ya voy, pensó Luke, antes de dar un paso adelante y dejarse caer al vacío. El descenso fue largo. Silencioso. Pero al caer, la temperatura empezó a subir. Al principio, ligeramente. Luego, abrasadora. Después, insoportable. Las paredes del abismo estaban revestidas de brillantes vetas de carbón, como raíces de lava. El aire era tóxico, cargado de monóxido de carbono y cenizas en suspensión. Parece un infierno, pensó Luke al aterrizar con fuerza sobre una superficie rocosa agrietada. A su alrededor, todo ardía. Ríos de fuego fluían por las fisuras del suelo. El calor distorsionaba el aire. Columnas de humo se elevaban desde chimeneas naturales, como si la tierra misma respirara. Por supuesto, ya había creado una barrera telequinética a su alrededor. Una cúpula invisible que lo protegía por completo del gas, las llamas y la presión. El fuego se desvió de su camino como si se estrellara contra un cristal impenetrable. Luke caminó hacia adelante, firme y concentrado, sin perder tiempo. Y base de vigilancia subterránea a 2 kilómetros al norte de Centralia. Las pantallas parpadeaban en una fila interminable. Térmica, infrarroja, óptica. Un enjambre de operadores con auriculares escribía sin parar mientras los sensores transmitían datos en tiempo real. Fisuras activas. Temblores leves. Gas subterráneo. Nada nuevo. Hasta que una alerta roja rompió la rutina. Objeto descendente detectado. ¿Velocidad anómala? ¿Qué fue eso?, dijo uno de los técnicos. Parecía humano. Acerca, ordenó un hombre de mediana edad con expresión seria mientras daba un paso adelante. La pantalla mostró una figura cayendo del cielo con un control perfecto. El cuerpo se estabilizó, giró ligeramente y aterrizó suavemente entre los escombros y la niebla. ¿Reconocimiento facial?, preguntó el mismo hombre. Se llamaba Jack Rourke. Jefe de la base de vigilancia. Alto, cabello corto y canoso, ojos claros. Su sola presencia bastaba para bajar el volumen en toda la sala. En proceso, entendido. Confirmado. Luke Poe. Hombre, 16 años. Nacionalidad. Estadounidense. Estado. Altamente peligroso. Descendiente directo de la familia Poe, uno de los linajes psíquicos más antiguos de nuestro continente. Silencio. Desde el fondo de la sala aparecieron dos figuras. La primera fue Evelyn. Cabello verde oscuro recogido en una coleta alta, uniforme negro antiarrugas y gafas con lentes especiales. Su presencia era fría, quirúrgica. Era una gorgona híbrida. El chico de Sunnyvale. El de las 3 auras, murmuró Evelyn. El segundo era Marcus, torso ancho, más de 1,90 m, chaqueta abierta, cabello rebelde, sonrisa torcida. Su piel grisácea y ojos oscuros dejaban claro que no era un humano normal. Un híbrido de lobo. Pensé que los usuarios de 3 auras eran solo mitos, dijo Marcus. No lo son, respondió Jack. En la historia de los psíquicos, hay unos pocos casos extremadamente raros de usuarios de 3 auras. Marcus silbó suavemente, sonriendo. ¿Qué hace un monstruo como él aquí? ¿Crees que lo sabe?, preguntó Evelyn, volviéndose hacia Jack. No. Eso sería imposible. Ningún paria ha sospechado del incidente de Centralia en más de 50 años, respondió Jack, negando con la cabeza. Es imposible que lo sepa, añadió, cruzándose de brazos. No hay señales, ni espías, ni filtraciones. Pero antes de que pudiera continuar, la imagen en la pantalla cambió. Luke miró hacia arriba. Por un momento, sus ojos miraron directamente a la cámara. No fue una mirada al azar. Fue una mirada deliberada, como si supiera que lo observaban. Evelyn contuvo la respiración. Marcus dejó de sonreír. Pero Luke bajó la mirada inmediatamente después. Con un ligero movimiento de sus dedos, la tierra empezó a agrietarse. Trozos de hormigón flotaban como espuma en el aire. Las viejas grietas se ensancharon aún más. El suelo se desmoronó ante él sin esfuerzo. Y Lucas descendió sin mirar atrás. No está aquí por el Wendigo, dijo Jack con un leve suspiro mientras observaba las acciones de Luke. Sea lo que sea que busque, no tiene nada que ver con nosotros. Y lo vamos a dejar así.
Preguntó Evelyn. Jack asintió. Sí. No vamos a provocarlo. Si vino a buscar algo, que se lo quede. Y bosques del este de Pensilvania. A 20 kilómetros de Centralia, una criatura de más de 4 metros de altura corrió por el bosque con agilidad y velocidad cegadora. Cada paso dejaba profundas huellas en la tierra húmeda. Los pájaros huían. Los animales se escondían. Todo el bosque parecía presentirlo y retroceder ante su presencia. Su piel era de color púrpura oscuro, densa y endurecida sobre sus brazos, hombros y cabeza como un caparazón viviente. Su abdomen y torso eran de un gris más claro, grotescamente definidos con una musculatura simétrica, cubiertos por placas óseas externas que se unían entre sí como una armadura natural. Su característica más extraña era la cabeza, alargada hacia atrás, como si parte de su cráneo deformado se extendiera en una cresta endurecida con forma de hongo. Sus ojos, dos orbes rojos brillantes, ardían de hambre e inteligencia. Detrás de ella, flotando a apenas unos metros del suelo, seguía una figura mucho más pequeña, pero no menos peligrosa. Su velocidad de vuelo era tan rápida como la de la bestia. Un anciano, de piel fina como el papel, pero con los ojos llenos de malicia. Llevaba una capa negra con ribetes rojos, llevaba un bastón curvo grabado con símbolos antiguos y llevaba un colgante hecho de un material irreconocible. ¿Lo hueles, Zarbok? Preguntó el anciano con voz áspera y desgastada. La bestia gruñó. Por supuesto que lo huelo, viejo. Así que el cachorro Poe por fin salió de su guarida. Aunque se escabulló, seguro que no esperaba que lo detectaran tan rápido. ¡Qué tonto! ¡Qué arrogante! Como todos los Poe, pensó el anciano, con una sonrisa desdentada extendiéndose por su rostro. Zarbok siguió el olor como una bestia de caza, con los ojos entrecerrados y los músculos tensos por la excitación. Pero entonces, a solo 3 kilómetros de Centralia, Zarbok se detuvo repentinamente. Sus piernas se estrellaron contra el suelo con un ruido sordo. Cerró los ojos y olió. Una vez. 2 veces. Una tercera vez, más despacio. ¿Qué pasa? Preguntó el anciano, girándose ligeramente en el aire, con la paciencia agotada. Zarbok no respondió de inmediato. Entonces, de repente, sus ojos se abrieron de golpe. Una amplia e inhumana sonrisa se extendió por su rostro deformado, revelando filas de dientes afilados y dentados. Un wendigo, joven, pero puro. Solo me he topado con 2 wendigos en más de 300 años de vida. Este es el tercero. Nunca he probado sus almas, dijo Zarbok, deslizando lentamente su lengua larga y oscura por los dientes. El anciano se sorprendió visiblemente al saber que existía un wendigo. Incluso para él, uno de los psíquicos más antiguos del mundo marginado, esa palabra tenía un gran peso. Eran raros. Difícil de clasificar. ¿Monstruos? ¿Marginados? Ambos. Criaturas capaces de razonar y si sobrevivían. La mayoría sucumbió a sus instintos. Los pocos que conservaron la conciencia eran aún más raros que los psíquicos. ¿Estás seguro? Murmuró, intrigado por primera vez. Zarbok asintió, con los ojos inyectados en sangre por la emoción. Y es joven. No será lo suficientemente fuerte. No escapará. Y por fin podré devorar su alma. Con un gruñido bajo, Zarbok reanudó su carga, impulsado por una furia renovada, como si el olor del wendigo lo atrajera ahora incluso más que el rastro de Luke. En las profundidades de la tierra, Luke continuó descendiendo a través de los niveles de las minas derrumbadas. La atmósfera era opresiva, pero su campo telequinético lo mantenía aislado e ileso. Caminaba entre las ruinas de túneles olvidados y estructuras derrumbadas por el fuego subterráneo, guiado por su dominio que le permitía ver el arma, se acercaba cada vez más a ella. Los pasos de Luke se hicieron más lentos a medida que se acercaba al arma. Vamos, date prisa. ¿Por qué vas tan despacio? Repitió la voz de Edgar, flotando a su lado. Su silueta espectral parpadeaba a ratos, como si la proximidad del arma afectara su presencia. Luke giró la cabeza para mirar a Edgar. Estaba observando el paisaje, respondió en tono neutral, luego, tras unos segundos de silencio, comenzó a caminar de nuevo a un ritmo un poco más rápido, aunque no mucho. Estos eran los últimos minutos que compartirían juntos. Luke lo sabía. Edgar también. Una vez frente al arma, Edgar dejaría de existir como presencia consciente. No estaría atrapado ni aprisionado. Se fusionaría con ella. Su alma formaría parte del legado que representaba.
Aunque las armas de alma se consideran entidades conscientes debido a la cantidad de almas selladas en su interior, eso no significaba que Edgar pudiera hablar con Luke o aparecer como un fantasma. No funcionaba así. Luke se adentró en un pasadizo más estrecho hasta llegar a una cavidad natural. Y finalmente la vio, a unos 10 metros de distancia. La roca, ennegrecida por siglos de calor, se alzaba en el centro de la cámara como una especie de altar natural improvisado. Y en ella estaba incrustada el arma. Una espada. Su hoja era larga, oscura y ligeramente curva, similar a una katana. En el centro de la hoja, un canal estaba grabado con runas antiguas que emitían un tenue resplandor. La empuñadura era de color negro mate, hecha de polímero reforzado con incrustaciones de cuero curtido y antiguos grabados en espiral. Tenía una pequeña guarda en forma de alas afiladas, útil para desviar ataques sin perder movilidad. Edgar ya había explicado todo esto antes. Se llama Eclipse, murmuró Luke mientras se acercaba a la espada incrustada en la roca, como si fuera la mítica espada del rey Arturo. El nombre no era solo una fachada. Provenía del filo oscuro de la espada, una densa negrura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. A su lado, Edgar flotaba, mirando la espada por un momento, luego habló. Ya lo sabes pero te lo repito por si sigues fingiendo que no, dijo, sin suavizar el tono. Cuando me fusione con el arma, debes fortalecer el vínculo para que te reconozca plenamente. Ya está conectada contigo, pero necesita tu sangre. Luke asintió. Solo deja caer unas gotas de sangre en la empuñadura. Eso será suficiente. Después, el arma sabrá con certeza que eres el heredero, dijo Edgar. Soy el único que queda, no hay mucho que reconocer, dijo Luke, apartando la mirada del arma y dirigiéndola a Edgar. Sí, lo sé, pero es necesario, respondió Edgar con una leve sonrisa. Bueno, supongo que esto es un adiós, dijo Edgar, apartando la vista del arma y centrándola en Luke. Sintió la llamada del arma como un tirón firme y constante. La fusión estaba casi completa. Se había estado uniendo lentamente durante meses, lo justo para evitar desvanecerse por completo, pero ya no quedaba tiempo. El vínculo estaba a punto de romperse. Sí, dijo Luke, sin apartar la vista del arma. Este sería el momento de decir algo profundo. Algo que te inspire, que te cambie la vida, dijo Edgar, haciendo una breve pausa. Pero no lo haré. Ese no es mi estilo. Bueno, a mí tampoco me gustan las despedidas emotivas, respondió Luke mirando a Edgar. Aún así, creo que el momento lo amerita, dijo Edgar mientras una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro. Maldito viejo, no cambies de opinión tan rápido, pensó Luke. Nunca imaginé que llegarías tan lejos. No porque dudara de ti, sino por tus circunstancias. Caminabas por la cuerda floja. No tenías cimientos, ni entorno, ni protección como tu padre, tu abuelo y los demás herederos, naciste escondido, te crió Natasha y me encontraste a los 14 años, empezó Edgar. Y aún así, contra todo pronóstico, fuiste más lejos que cualquiera de ellos. Expusiste a los Spellman ante todo el mundo. Los convertiste en enemigos públicos. Y más que eso, el mundo marginado finalmente recordará quiénes somos, que los Poe aún existen. Que somos una de las 6 grandes familias, y que nuestro heredero es el más talentoso en la historia de nuestro continente, dijo Edgar, bajando un poco la voz, aunque el orgullo que sentía era imposible de ocultar. No y en el mundo. 4 auras. Ni siquiera yo lo vi venir, se corrigió Edgar con una risa, esa risa suya, inquietante y casi escalofriante. Cuando la risa se desvaneció, continuó. Estoy orgulloso de ti, Luke. Nos volveremos a ver. Dentro de mucho tiempo. Cuando mueras de viejo, te sentarás conmigo, y me contarás cómo reconstruiste el linaje. Sobre tus hijos. Lo que hiciste con los Poe. Luke permaneció en silencio, erguido y con la mandíbula apretada. No pudo detenerlo, una sola lágrima se escapó, deslizándose por su mejilla. Edgar lo vio y no necesitó más. Conocía a Luke lo suficientemente bien como para comprender que ese gesto decía más que cualquier despedida. Y sin decir otra palabra, Edgar dio un paso adelante. Su ya débil forma espectral se disolvió en partículas etéreas, que fueron absorbidas suavemente por la espada en un movimiento casi ritualista. No hubo destellos ni temblores. Como si siempre hubiera estado destinado a ser así. Luke estaba solo. Rodeado por el eco del silencio y el resplandor del carbón ardiente que se filtraba por las grietas del suelo y las paredes. Sintió un vacío extraño. Sin decir otra palabra, se acercó lentamente a Eclipse. Levantó la mano derecha y creó una amplia cúpula telequinética que lo envolvió por completo.
El calor, el humo y las partículas ardientes fueron expulsados al instante. Dentro de la burbuja, el aire era limpio y puro. Solo estaban él y el arma. En su dedo índice, concentró una fina capa de ondas telequinéticas, tan precisas que formaron un borde invisible. Hizo una pequeña incisión en la palma de su mano derecha. Nada excesivo, solo lo justo. Unas gotas de sangre cayeron sobre la empuñadura de la espada, y la reacción fue inmediata. Las runas vibraron. Antes de que pudiera derramarse más sangre, la herida se cerró por completo. Un tenue resplandor verde cubrió su piel. Su aura curativa se había activado instintivamente. Luke envolvió su mano alrededor de la empuñadura y sacó la espada. Eclipse se deslizó sin esfuerzo y, en ese preciso momento, desató una poderosa explosión de energía. Era pura presión, condensada y liberada como una respiración contenida durante mucho tiempo, la exhalación de algo que había esperado durante años. La piedra bajo sus pies se agrietó. Las vetas de carbón a su alrededor se atenuaron por un instante. Pero Luke no sufrió daño alguno. La energía lo rodeó y lo reconoció. Su vínculo con el arma era definitivo. Lo reconocía como heredero y cabeza de familia. Y, sin embargo, la expresión de Luke no cambió. No hubo éxtasis por reclamar el arma del alma, ningún alivio. Cualquier joven heredero elegido por semejante arma, declarado líder de su familia, probablemente estaría muy contento, pero Luke no. Tenía el ceño fruncido y la expresión tensa. Estaba de mal humor. Levantó la mirada hacia el techo agrietado de las minas. Con su dominio expandido, vio más allá. Sintió presencias y choques de energía. Había enemigos en la superficie. Dos facciones luchaban. Sabía que una de las facciones pertenecía a los normies que había percibido antes. El otro bando eran, sin duda, enemigos. Un psíquico, probablemente un Spellman, ya que lo acompañaba un demonio. Luke ahora podía reconocer a los demonios, desde su encuentro con los demonios menores en la mansión Petropolus. Y no le importaba cómo lo habían encontrado tan rápido. Solo sabía una cosa. Estaban allí para él. Y en el fondo, eso le trajo alivio. Porque ahora tenía un lugar donde descargar todo lo que sentía. Luke apretó su agarre en la espada y Eclipse respondió. A lo largo de la hoja, las ondas telequinéticas comenzaron a condensarse a un ritmo más rápido que nunca. Más densas, más precisas.